Bienvenido a un nuevo Magia Estudio Te Enseña. Aquí estamos, vuelvo a la mesa, vuelvo a grabar porque hoy tenemos entrevista, pero antes, yo creo que ya está decidido, vamos a hacer un podcast que no quita que hagamos algún directo de vez en cuando, así que ya estoy trabajando en ello y dentro de poquito a poquito eso ya verá la luz. Los Secret Files siguen viento en popa y mi libro ya está en las últimas fases, así que estoy emocionadísimo y extremadamente tenso. Pero lo importante es que hoy tenemos entrevista, que a mí eso me encanta. Y tengo uno de mis magos favoritos, es un máquina. Viene de Mallorca, lleva unos cuantos meses ya en Madrid y de hecho ya tiene un show regular, pero ya hablaremos de ello, todos los viernes en el Teatro Encantado. Una cosa maravillosa, es un genio y se llama Víctor Piña. Mira, aquí está Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? No es muy hablador, pero... Víctor. Víctor, que está grabando. Y aquí estamos. Vamos a hablar de cositas de show. ¿Por qué? Porque esto va a ser como una especie de mensaje publicitario para que vayáis a ver el show de Víctor, que está los viernes a las 7 en el Teatro Encantado, que podéis reservar directamente por aquí. Por aquí no, por internet, quiero decir. Es como un método por Atrápalo a través de la página hoy, y es la parte de public reportaje, pero con contenido, que esto es como hay que hacer estas cosas. La publicidad tiene que ir con contenido para que atraiga. Y vamos a hablar de shows, pero vamos a hablar un poco de tu show, o un poco más en general de tu magia. Que eso está muy guay. Porque la magia de Víctor tiene una cosa y es que va influida por también un poco los Toastmasters, de los que vamos a hablar después, pero también por el speech, por la charla. No es solamente que digamos que es una magia con una charla con un contenido importante, sino que realmente tiene una parte principal, que en algunos casos la charla es una construcción previa al efecto y al show. Totalmente. Cuéntanos un poco de... Pues yo para crear este espectáculo me basé los guiones que ya tenía escritos para Toastmasters. Vamos a contar un poco lo que es el Toastmasters. ¿Contamos lo de Toastmasters primero? Sí, entonces. así como en 3 palabras, porque parece como Tortugas Ninja o algo así, dicho así. Toastmasters es una especie de sociedad sin ánimo de lucro, como cualquier sociedad mágica, pero en vez de ir a hacer magia, pues se va a hablar. Así suena como de maravilla, como una mágica, ¿no? Es como una sociedad de magia igual, ¿no? Es casi igual, lo mismo vas a hablar, pero bueno, tiene una especie de metodología detrás que te enseña y te ayuda a aprender cosas de oratoria, el liderazgo, persuasión, estructura, todo lo que conlleva el delivery, el dar un discurso. Se basa en los discursos, un poco la idea de transmitir un discurso de la forma más eficiente desde muchos puntos de vista. Es una cosa súper interesante. Exacto. Pero claro, eso como formación para el mago es brutal. A mí me parece muy interesante. Y Víctor estuvo mucho tiempo, llevas ya tiempo. Sí, bueno, llevas un gran avance además, ¿no? Está petándolo en los Toastmasters. Bueno, eso es otra Y Víctor está trabajando en esto, pero claro, trabajas en unos speech concretos para las presentaciones. Efectivamente. Y al final son productos muy personales. Como los juegos de magia. Son escritos míos, entonces. O sea, repertorio. Es repertorio de discursos, se podría decir. Y a partir de ahí tú vas creando tu mensaje. Eso es. Y ahí es donde entra esta movida tan chula de mezclar el mensaje con magia, pero cada uno venido de un mundo diferente. Efectivamente, yo creo que enriquece muchísimo más lo que es el acto comunicativo, ya sea con magia y con el mensaje importante, ¿no? Yo creo que la magia es un medio maravilloso, como cualquier otra arte, para expresar una idea, un concepto, y tiene que tener detrás una creación artística. Entonces, mediante la magia se pueden transmitir mensajes potentísimos, y es lo que he decidido hacer yo. He cogido unos guiones que tenía ya escritos para Toastmasters, y luego elegí los juegos que más me interesaban, que potenciaban ese mensaje que quería yo transmitir, los junté y ha salido el espectáculo. Pero yo creo que hay un tema que es muy interesante, tienes unos speech, que ya te digo que vais a ver porque son maravillosos, porque en sí tienen una fuerza grande. Pero claro, yo entiendo, por lo que pude investigar el Toastmasters, que ahí no hay una supeditación ni del efecto al speech, ni del speech al efecto. Hay un mensaje final y la forma más efectiva de enviarlo. Efectivamente. Porque es verdad que eso es una cosa muy curiosa y es, sabiendo yo de antemano que por un lado nacieron los juegos y por otro lado nacieron las charlas, casan guay. O sea, nunca, no vas a tener la sensación de que esas cosas vienen de fuera, sino que parece que el mensaje potencia la magia y la magia potencia el mensaje. Que eso es lo chungo. O sea, quiero decir, lo normal es que un tío te suelte un rollo larguísimo y el efecto no acompañe, o un efecto con una charla que la charla parezca humo. ¿Cómo se consigue? ¿No? Sí. Pues básicamente tienes que partir desde el mensaje, que es lo difícil, ¿no? Una vez tienes el mensaje y tienes claro cómo lo quieres expresar, luego ya tú eliges el juego que más te convenga a la hora de expresar ese mensaje, claro. Pero bueno, tienes que tener ya un poco... Bueno, también es verdad que tu mundo particular ya es suficientemente cohesionado para que los juegos que elijan se parezcan a tus mensajes personales. Sí, cierto. Que tienen esa parte de honestidad. Yo hablo mucho de esa honestidad del artista, ¿no? De la importancia de
de saber tu mensaje. ¿Y cómo estructuras esto? Porque tus piezas son muy largas en el show. Sí, la verdad es que sí, porque claro, casi la misma importancia al momento de discurso como al momento de magia. Porque los dos se complementan entre ellos y creo que los dos son igualmente importantes. Por eso le doy momento de discurso, magia, discurso, magia. A veces no doy mucho discurso y hago mucha magia. A veces no hago mucha magia y doy mucho discurso. Porque pienso que esto es una balanza y cuanto más igualado esté, más ganan las dos partes. Y teniendo en cuenta que tú controlas del discurso como ente externo, y yo doy fe de ello, y en inglés también, ¿algún consejo guay para el discurso? Para el discurso. Ya no sé si tanto como de cómo armarlo, como de cómo transmitirlo en el momento del directo. Bueno, es que es complicadísimo. Las dos son complicadísimas, porque una cosa tiene que ver con escribir el discurso y otra cosa es darlo. Es decir, yo puedo crear un efecto de magia, pero luego tengo que hacerlo. Lo mismo pasa con los discursos. Entonces yo lo que recomiendo, lo que he hecho yo para mis discursos básicamente es tener una idea general, a partir de conseguir subideas y luego estructurarlas de tal forma que pueda yo tener una relación directa de A a B, de B a C, de C a D o circular o cualquier forma. Eso es interesantísimo. Sí, Es idea principal y subideas. Y subideas. Eso es porque eso genera mucha más profundidad de mensaje, ¿no? A veces es verdad que nos quedamos en una y no somos capaces de desarrollarla. Es una cosa muy habitual en el discurso, ¿no? El embrollamiento, por no tener claros los epígrafes de dentro. Eso es. Yo veo el discurso más que nada como el mensaje principal es como el tejado y si no tiene columnas pues el mensaje no cala. Entonces cada columna sería cada subidea que se desarrolla simplemente porque gracias al desarrollo de esas subideas se va a poder potenciado el mensaje y por ende pues todo el conjunto. Y a la hora de hablar, porque yo por ejemplo te voy a dar un ejemplo. Tú sales a escena y tú dedicas mucho antes de coger los elementos mágicos o en la primera mitad del show, ¿no? Te voy a contar un poco de la estructura sobre Víctor, así un spoiler de la leche. Víctor tiene la primera parte del show en la que está muy alejado de la mesa. Sí. Que es un momento de contacto directo. De hecho, parte de una experiencia previa que ni siquiera tiene que ver con el show, pero es un momento de comunión. Sí. Y pasas después a la mesa a sentarte. Pero claro, ahí ya está un poco creado el tono, porque además tienes eso sí que no te lo voy a contar. Una trampichuela en medio del show para que ese tono de unión aumente. Aumente bastante. Antes, justo antes de ese punto ya te lo gestionas. Por eso te lo digo para que vayas a verlo. Pero claro, es difícil. ¿Alguna técnica que sirva un poco para generar esa comunicación a la hora de hablar? Esa comunicación ahora, eso ya parte del estilo personal de cada uno. Claro, pero tú no tenías ahí una muralla. Yo te digo, aquí no hay una muralla comunicativa, no hay un atril lo que falso, ¿no? En teatro llaman la cuarta pared. No hay que romper esa cuarta pared, que en magia es muy fácil, porque el contacto directo con el espectador es inmediato, casi. En el momento que le pides que haga algo, ya se ha roto esa pared. Pero claro, el salir, ponerte a hablar y no hacer magia, esa pared sigue estando. Entonces, ¿de qué forma la rompes, no? Pues de forma... con lenguaje conversacional. El lenguaje conversacional es importantísimo. Las preguntas al aire, que se responden ellos mismos, también son muy importantes. Porque se genera esa sensación de comunicación dual en la que ahora estoy hablando yo, en cualquier momento puede estar hablando el espectador, pero por el momento no lo hace. Entonces la idea es una conversación, pero ahora justo estoy hablando solo yo. Entonces esa sensación se genera un poquito más un ente comunicativo más que yo hablando y ellos escuchando, ¿no? Eso me parece brutal. A ver, pero son preguntas, esas que son me interesan mucho. Para mí es la falsa interacción, ¿no? Es cuando el espectador cree que está interactuando porque en su cabeza está hablando, pero no. Pero yo eso también lo veo, que tú, por ejemplo, hablas mucho y haces preguntas al aire, pero son preguntas que implican reflexión densa. Que eso es una de las cosas que a mí me resulta muy interesante de esto, ¿no? Es la idea de... El lenguaje conversacional es fundamental, es muerte al soniquete. Eso es. Y una transmisión directa en la que estés hablando por grupos de individuos o luego al general. Pero es verdad que la idea de la pregunta me parece que es muy importante, no es que la pregunta no sea se ve, se entiende, sino una pregunta que le deje al espectador el momento de reflexionar y crea esa conversación, porque realmente tú tienes un bloque grande en el que no hay todavía conversación, pero no se siente que no la haya. Exacto, es la sensación que quiero yo transmitir. Y luego ya eso te permite además transicionar un bloque mágico más, no iba a decir tradicional, porque en el fondo no lo es, pero sino más fluido de cartas, ¿no? Un bloque en el que ya puedes dejar lo demás un poco en barbecho, porque luego recuperas al final de la sesión el tema principal. Cosas, no vamos a hablar del tema. No vamos a hablar del tema de la sesión, porque eso quedará para el que vaya a ver. Claro. Pero vamos a hablar de la importancia del tema. La importancia del tema. Porque en tu show es muy importante. Yo creo que es lo que mueve la acción, básicamente. Porque se presenta un tema al principio, que encima no te obliga a que los juegos tengan mucha conexión con el tema, porque los tres primeros la tienen. Sí. Pero al final ya se infiere de toda la experiencia. Y yo lo digo, esto va a sonar súper críptico, pero a mí me gustó mucho porque luego es verdad que el show es el tema.
Totalmente. Por la curación y por las trampichas de argumento que tiene. No podemos decir mucho, obviamente. No podemos decir mucho, pero porque esto funciona así. Cuéntanos un poco esa idea de cómo eliges un tema, entras en él, te vas en el show. No sé, yo partí de mi propia experiencia, he tenido varias experiencias en mi vida que me han hecho fijarme en ciertas cosas que me han parecido relevantes y eso me ha llevado a investigar. Estuve casi año y medio investigando sobre ciertos temas que me llevaron a ciertas conclusiones que me parecen interesantes comunicar. Y usé la magia para presentarlas al público. A mí eso me resulta genial. La parte del Toastmasters a mí me gusta, porque creo que en tu magia es muy importante. O sea, no creo, lo sé, y me lo dice él, también lo digo así como si fuera una reflexión súper profunda mía cuando tengo todos los datos ahí a mi favor. Pero la estructura del discurso, pues yo me di cuenta a lo largo de mi vida mágica en que eso fallé mucho y luego creo que pude recuperarlo un poco. Y es, creemos mucho en la improvisación, en que yo hablo bien en escena porque hablo bien y tengo un don, cuando luego no es verdad. Hay que corregirse, ¿no? De hecho, cuenta un poco, porque a mí me fascina mucho, cómo es el sistema de estructura del Toastmasters de los correctores, de los de muletillas, de todo este tipo de cosas. Porque yo pienso que es una cosa que es muy exportable para el ensayo mágico en grupo de magos. Tener un sistema muy parecido a ese, de tener varios amigos, cada uno encargado de observar un área de nuestro ensayo. Pues en Toastmasters se divide la sesión en varias partes y hay varios grupos de gente haciendo diferentes cosas. Hay un grupo que se dedica únicamente a contar muletillas, una persona cuenta muletillas, otra persona mide el tiempo con un cronómetro y un semáforo donde va enseñando a la gente si se pasa o no se pasa, como si fuera un concurso de magos casi. Y hay otra persona que presenta una palabra del día y cuenta las veces que esa palabra del día se usa en los discursos, tanto improvisados como no. Entonces lo que me parece más interesante a mí es la parte de las muletillas, porque los magos pecamos enormemente de ensayo el juego, la charla no la ensayo tanto porque no me hace falta y luego cuelo 53, ok, vale. Que además juego, están ¿no? justo en el punto, ¿no? Es como... ¡Ay! Volvemos ahí al ritmo. Pero a mí me parece, cuando me lo contabas, que lo tardé en interiorizar, es que para magos es maravilloso. Si tú te puedes reunir con amigos y decir, mira, hoy cada uno va a poner una rutina. Tú hoy te vas a encargar de contar muletillas. Tú de las veces en las que me quedo colgado a medio juego y tengo que riflear. Porque claro, en magia tenemos otro tipo de muletillas diferentes, que son esta, por ejemplo. Sí, son más o esta, no verbales. Hay muchas gestuales, no alguien que cuente las verbales, pero las gestuales. Otros momentos de blanco. Don Alan contaba las risas por minuto, o los aplausos por minuto. Eso lo hacemos en concursos. En concursos, cuando vas a un concurso de Toastmasters, hay una parte del concurso que es discurso improvisado, y da igual la estructura, o sea, se tiene que tener en cuenta la estructura, el vocabulario, el speech, como se da, pero muchas veces los jueces lo que cuentan es el número de risas que suceden en esos 2 minutos que dura el discurso improvisado. Y la mayor parte de las veces, el que tiene más risas es el que gana. No es lo que más cuenta, pero normalmente es así. Bueno, porque claro, la risa es venenosa, es fundamental. ¿no? Iba a decir venenosa, pero no, voy a decir contagiosa, que suena mucho mejor. En este tipo de casos es fundamental. Pero sí, yo creo que es muy interesante, ¿no? Ese sistema, el saber que todo nuestro aspecto de trabajo se puede llevar a un punto muy metodológico, ¿no? Que lo podemos despiezar, que el discurso se puede despiezar por dentro en distintas partes, ¿no? Que el ensayo del propio discurso se puede despiezar. Que en tu caso la sesión mantiene la estructura de un discurso al completo. Una macroestructura, exacto, sí. Y la verdad que es precioso. Y yo creo que tenéis que verlo, ¿no? Hay que verlo, hay que ver. Yo lo he visto y me ha gustado. Víctor lo ve todas las semanas. Y me gusta mucho. Y yo lo vi, y la verdad es que me encanta. Y yo creo que tenéis que ir a verlo. Vamos a volver a hacer la publicidad, porque hay que hacerla al principio y al final. Venga, es el vamos a call ver to action. El call to action. Claro. Es muy Toastmasters también. Sí, lo voy a decir yo porque queda como muy mal que él diga, por favor, venid a verme, por favor, por favor. No, la verdad es que le está lleno de maravilla, ¿eh? Pero es que es maravilloso, normal. Es los viernes. Los viernes. A las 7. A las 7. En el Teatro Encantado. Eso es. Que la calle es Pozuelo de Zarzón 3. Pozuelo de Zarzón número 3. ¿Viste? Esto no lo tenía preparado, ¿eh? Es mi Flipa. mente de fondo que me recordó que era Pozuelo de Zarzón. Y la página es teatroencantado.com. Eso es. ¿O no? Pero bueno, O Teatro Encantado, si lo buscan está, bueno, en etapa no está. teatroencantado.com. Id a verlo y hay que ir a ver magia en directo y es por lo que tengo que decir. Eso es. Muchas gracias que estuvieras aquí. Diles que se suscriban. Es que si lo digo yo es Lo muy digo yo, mísero, lo ¿no? digo Pero yo. tú diles que se suscriban a todo. Es muy importante que si os mola el contenido que hace este hombre hoy conmigo o con cualquier otro, que lo apoyéis de alguna forma, los me gustas y los comentarios sobre estas Y opiniones. que se lo pidan a otros. Vale.
son importantísimos. Y si os mola el contenido, pues propagadlo por el mundo para que otras personas puedan descubrir lo que os gusta a vosotros y que les guste también a ellos. Que a mí lo compartan, comenten, le den a like, ¿no? Que se dice esto. Y hasta la semana que viene en el siguiente Magia. Y hasta la semana que viene, obviamente, el nuevo Magia Studio te enseña, que te enseñará él mucho, porque es muy listo.